Acabo de regresar de un trabajo que tuve en Alaska hace 2 meses. Me imagino que esta será una historia de interés para ustedes, pero en su momento me dio un susto de muerte. Ser yo, trabajar como técnico de radio, moverme por todo el país de forma semi-regular para cubrir puestos de trabajo, conseguir un contrato para trabajar en una emisora de radio sin personal suficiente en Alaska, viaje todo pagado y suministros a la vista, una habitación para poder alojarme, ya que de lo contrario tendría que pagar un hotel en la ciudad cercana que estaba a unos cuantos kilómetros de la estación. Ya no me parecía una buena idea la estación de radio en el desierto de Alaska a kilómetros de cualquier civilización, pero a pesar de ello acepté el contrato porque pagaba más que cualquier otro trabajo que hubiera aceptado antes, y no tener que pagar un hotel y la comida era una gran ventaja. Me habían indicado que llevar un arma al viaje, preferiblemente un rifle de gran calibre, así que al final llevé mi rifle Marlin 336W y un viejo y mierdoso calibre 22 que también tenía. Por su bien como lector y para cortar esta historia, no entraré en el tema del embarque, registrar mis armas o establecer la residencia en Alaska. Aterrizamos en Fairbanks. La estación de radio en sí estaba en medio de la nada. Subestimé en gran medida lo aislado que se encontraba este lugar al suroeste de Fairbanks, metido entre la parte baja de Donelidon y la meseta de Macop. El paisaje era muy montañoso y accidentado, pero sobre todo, hacía un frío de los 1000 demonios. Conduje algo más de 2 horas y 107 millas desde Fairbanks a Fort Greely, y luego alquilé un helicóptero AS-350 Airbus para que me llevara a mí y a mi equipaje a la zona habitada más cercana a la estación de radio. Caminé con un guía local unos 16 kilómetros por un terreno duro y nevado hasta la estación de radio, y una vez que llegamos el guía decidió quedarse a pasar esa noche conmigo debido a que se avecinaba una tormenta. Una vez que desempaqué, el guía y yo comenzamos a familiarizarnos con el resto del personal. Estaba Kevin, el jardinero conserje que se había criado cerca en Deltan Johnson. Tenía 17 años y pronto se iría a la universidad. Al parecer, esta era una de las razones por la que el lugar estaba escaseando de personal. La paga era superior al salario mínimo y, además de los técnicos, todos los trabajos eran de nivel básico. Los chicos trabajaban allí durante el verano y se marchaban cuando iban a la universidad. El guía, cuyo nombre no entendí, pero que al parecer algunos de los otros chicos ya lo conocían, tenía unos 30 años y era uno de los 8 guías locales de montañismo y senderismo. Y Nathan, un chico de 20 años que estaba ahorrando para mudarse a Anchorage con su novia. Era el otro técnico de radio y se suponía que aquí había otro empleado más, pero según el resto dejó de aparecer un mes antes de mi llegada. De todos modos, dejar mis cosas en el cuarto de alojamiento, salir a hablar con los demás y comer algo, notar que el guía se ha ido. Oye, ¿dónde ha ido el guía? Nathan me mira. Oh, decidió irse ya que se hacía tarde. ¿Dejaste que se marchara sin más durante una tormenta? Sí, la verdad insistió. Dijo algo de que tenía que llegar a casa tan pronto como pudiera. Estoy seguro de que está bien. Es un guía. Conoce estas montañas mejor que los osos. No estaba del todo de acuerdo con esto, pero decidí que Nathan tenía razón y que no debía hacer una discusión al respecto. Me molestó desde el principio que un guía tan experto como él se levantara y se fuera a toda prisa durante una tormenta, pero las malas noticias no llegaron hasta una semana después. Había estado haciendo mi trabajo como lo haría normalmente en cualquier otro lugar, solo que con ropa más pesada,
y con viajes ocasionales al exterior para reiniciar el calentador ubicado en un mini cobertizo cerca de la estación. La mala noticia, como podrán adivinar, era sobre el guía. Lo habían encontrado a media milla del inicio del sendero que llevaba a la estación. Había sido parcialmente devorado, pero no estaba claro por qué o cómo murió exactamente. Esto nos asustó tanto que Kevin nos pidió a Nathan y a mí que le enseñáramos a cargar, disparar y mantener un arma por si acaso. Pasamos unas cuantas tardes repasando lo básico, dejándolo incluso llevar mi mierda calibre 22. Todos empezamos a llevar armas con nosotros cuando teníamos que salir y dar la vuelta a la estación en general. Nathan había traído su Benelli M2 de calibre 20. No alivió del todo la tensión, pero de todas formas nos hizo sentir un poco más seguros. Un día, nos enviaron por fax un documento diciendo que un oficial vendría a hablar con nosotros sobre la muerte del guía, pero eso nunca pasó. Pasó una semana, luego otra y una más, hasta que finalmente ya habían pasado 4 semanas y algunos días desde que se suponía que el oficial estaría aquí. Se suponía que no debíamos usar el equipo de radio para nada más que para transmitir el contenido previsto, pero pensamos que esto era lo suficientemente importante como para saltarse esa regla. Nos pusimos en contacto con una comisaría local. Al parecer, no pudieron encontrar un guía para ayudar a un oficial a llegar a la estación, y el oficial decidió subir así sin más, sin importarle la advertencia de una posible ventisca. Nos dijeron que mantuviéramos un canal abierto con ellos el mayor tiempo posible, pero pasan 2 días, y alrededor de las 2:30 de la madrugada perdemos el contacto con la comisaría. Kevin utiliza su antiguo ladrillo Nokia para llamar al centro municipal de una ciudad local. Su recepción es una mierda, y todas sus llamadas dan como resultado el mensaje: esta llamada no puede completarse. De pronto la llamada entra, y se pone en contacto con los trabajadores del gobierno local. Le piden que se pongan en contacto con la comisaría de policía y que les digan que estamos bien, y también les pide que se pongan en contacto con la empresa contratante. Nathan estaba listo para abandonar el barco, y para ser honesto yo también lo estaba. Durante unos 3 días estuvimos atrapados allí, sin poder emitir y con poco contacto con el mundo exterior. Recuerdo el día en que recibimos el mensaje como si hubiera sido hace apenas unas horas. Había intentado dormir un poco durante la tormenta ya que no podíamos hacer nuestras tareas normales de todos modos, cuando de pronto Nathan me despertó y me pidió que me levantara y viniera con él. Cuando por fin recobré el sentido vi por qué estaba tan preocupado. Se había ido la luz. Así que levantándome entré en la habitación principal, donde Kevin estaba sentado envuelto en 2 pesadas mantas y una chaqueta de plumas, y con su rifle calibre 22 sobre la mesa visiblemente cargada. ¿Qué está pasando?, pregunté. Se fue la luz hace unos minutos, y también hemos oído algo afuera. Cargué tu rifle por ti. ¿Qué escuchaste?, pregunté. Raspaduras. Sonaba como si algo estuviera tratando de meterse. Descuida, probablemente solo se trate de un animal. Saldré a poner en marcha la calefacción. Tomar mi rifle, dirigirme hacia la puerta. La nieve cae en la entrada y la puerta se cierra de golpe con el viento. Joder. Decidimos esperar a que pasara la tormenta lo mejor posible, pero teníamos que calentarnos más. Nathan y Kevin intentaron encender un fuego, mientras que yo me dediqué a buscar mantas, chaquetas y cualquier tela o lona que pudiera encontrar, y encontré unas 5 mantas en total, así como unas cuantas toallas y una lona. Nos acurrucamos alrededor del pequeño fuego, y unas 4 horas después volvió la electricidad. Supusimos que esto significaba que la tormenta había amainado un poco, así que una vez más me dirigí hacia la puerta con mi rifle. La abrí y cayó un poco de nieve, pero esta vez la puerta no se cerró de inmediato. Salí caminando penosamente a través de los varios metros de nieve, y cuando por fin llegué al cobertizo, abrí la puerta y me encontré con la calefacción ya en marcha. ¡Demonios! ¿Todo esto para nada? Estaba a mitad de camino de vuelta a la estación, cuando de pronto, al sentir esta horrible sensación de estar siendo vigilado, corrí de regreso. Al acercarme a la estación percibí un olor horrible.
Un olor almizclado como el aliento caliente de un perro. Tropezar al entrar por la puerta. ¿Qué diablos es ese olor?, pregunté. Cerrar la puerta de golpe. Ya no huele nada. Volver a abrir la puerta. Debe estar aquí fuera entonces. Chicos, huelan esto. Anon, cierra. Cierra la puerta antes de que... Olor se cuela en la estación y lo corta. Nathan y Kevin comienzan a toser y a tener arcadas. Cerrar la puerta. El aire se siente espeso como físicamente más pesado. Empezar a tener arcadas incontrolables. Después de un minuto de infierno finalmente disminuye cuando el sistema de ventilación comienza a filtrarlo, aunque permaneció durante días y nunca desapareció del todo. Volver a ponernos en contacto con las personas a las que Kevin había llamado. No hubo suerte en contactar con la empresa contratante, pero nos ayudaron a establecer una conexión con la estación de policía. Nos dijeron que el oficial que habían enviado aún no había regresado y que se presumía que se había perdido en la tormenta. Pero sin importarnos eso en lo más mínimo, solicitamos permiso para salir de allí, aunque aún teníamos suficiente comida y agua para otros 2 meses. Preguntamos sobre la posibilidad de que un equipo de búsqueda y rescate viniera a buscarnos, pero solo recibimos una respuesta de una palabra: improbable. Habíamos empacado nuestras cosas junto a la puerta antes de disponernos a dormir por la noche. Esa noche me desperté con un fuerte escalofrío que me recorría el cuerpo, y cuando abrí los ojos vi que había nieve por todas partes, en el suelo, en mi cama, sobre mí y en toda la habitación. La puerta de la habitación estaba abierta a pesar de que recordaba claramente haberla cerrado, así que me levanté y salí corriendo a la habitación principal. La puerta principal estaba abierta de par en par, y me di cuenta de que una de nuestras mochilas había desaparecido. Sabía que era la de Kevin porque la suya era la más cercana a la puerta, y mi mochila, que era la que estaba junto a la suya, tenía un gran desgarro en el centro. Un desgarro áspero y desigual del tamaño de una pata de oso. También había un residuo negro y pegajoso en la mochila que olía a podredumbre y almizcle. Así que cerrando la puerta de golpe encendí las luces y fui a despertar a Nathan y a Kevin. Nathan se despertó al instante cuando lo sacudí, pero Kevin tenía los ojos congelados. Pasamos la mañana poniendo agua caliente en sus ojos hasta que finalmente conseguimos abrirlos. Podía ver en su mayor parte, pero se quejaba de que sus ojos estaban helados hasta el punto de dolerle, a pesar de que el resto de su cuerpo estaba caliente, e incluso horas después de haberlos abierto y calentado. Los 2 días siguientes fueron bastante tranquilos, hasta que finalmente un equipo formado por un policía y 2 especialistas locales en montañismo vinieron a buscarnos. No nos atrevimos a contarles las cosas raras que nos habían ocurrido, pero al final preguntaron por nuestra estancia allí y se lo contamos. Dijeron que recibían informes como ese de personas que trabajaban en la estación con bastante frecuencia, pero que nunca habían tenido ninguna razón como para subir allí como ahora. Incluso después de salir de ese lugar, el calvario no terminó del todo. Por supuesto tuvimos que hablar con la policía sobre todo, principalmente sobre los desaparecidos, pero también querían saber todo lo demás. Acabamos quedándonos allí 1 mes más debido a la investigación policial, y que habíamos incumplido técnicamente nuestro contrato con la empresa contratista y la empresa de radiodifusión. Los contratistas retiraron todos los cargos, y nosotros y la empresa de radiodifusión llegamos a un acuerdo extrajudicial. Incluso, después de volver a casa comenzaron a sucederme cosas raras directamente relacionadas con todo este asunto. Y es que si cuento esta historia, ya sea en línea o en persona, mis perros se comportan mal si están conmigo. Incluso cuando no estoy en casa, mis vecinos sin falta me dicen que mis perros hicieron mucho ruido. Puede ser una coincidencia o que intentan asustarme, pero supongo que todo es posible.